Muy buenas, un saludo a todos y a todas. Comenzamos con otro ejercicio sobre distribuciones de frecuencias bidimensionales. El enunciado nos dice: con los datos de la siguiente tabla de correlación y realizando las siguientes transformaciones lineales, ahí la tenemos, una transformación lineal para la variable x y una transformación lineal también para la variable y. Bien, y debajo pues tenemos la tabla de correlación, bien, con también las frecuencias marginales y la frecuencia total. Bien, pues lo que nos piden aquí es obtener las medias, varianzas y covarianza de la distribución de frecuencias bidimensional. Bien, entonces para obtener las medias, varianzas y covarianzas, lo primero que vamos a hacer es construir la distribución marginal para cada una de las variables. En principio vamos a empezar por la variable x, la distribución marginal de la variable x, y luego debajo haremos la distribución marginal de la variable y. Bien, vamos a comenzar a hacer dicha tabla, y para ello pues vamos a hacerla por aquí abajo. Ahí aparecen, ahí vemos la distribución, la tabla para la distribución marginal de la variable x y la misma para la variable y. Bien, en las dos primeras columnas vamos a situar los valores de x e y, y a continuación vamos a aplicar las transformaciones que nos indican en el enunciado. Ahí lo tenemos, y bien, vamos a empezar por la transformación que hay que aplicar a los valores de la variable x, que en este caso sería la transformación t. Como vemos en la parte de arriba, la transformación consiste en restarle 100 a cada valor de la variable x y luego dividir el resultado de dicha resta por 15. Bien, si vamos haciendo esa operación con cada uno de los valores, pues empezamos por el primero, sería 70 menos 100 dividido entre 15, pues nos da un valor aproximado de menos 2. Bien, nos da un valor de menos 2. Menos 2 para el siguiente valor, pues sería 85 menos 100 dividido entre 15, nos queda menos 1. El siguiente valor sería 0, el próximo 1 y el siguiente 2. Bien, eso en el caso de la variable x. En el caso de la variable y, pues vemos que la transformación lineal consiste en restar 50 a cada valor de la variable y. Bien, en este caso aquí abajo tenemos la variable y si restamos 50 a cada uno de estos valores, pues tenemos que en el primer caso sería 30 menos 50, pues sería menos 20, 40 menos 50 sería menos 10, 50 menos 50 pues serían 0, 60 menos 50 10 y 70 menos 50 que serían 20. Bien, bueno, eso en el caso de la variable y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es con esos valores transformados, pues vamos a calcular pues lo que nos han pedido en el primer apartado. Nos pedían calcular las medias, varianzas y en este caso la covarianza entre ambas variables. Bien, vamos a empezar por obtener la media de la variable t. Bien, entonces, para obtener la media de la variable t, como sabemos, la fórmula de la media es t sub i por n por la frecuencia marginal correspondiente y luego pues dividir la suma de todo ese producto por n. Ahí aparece la ecuación de la media de la variable x. Y bien, bueno, en el caso de la media de la variable x sería coger cada valor de la variable x. Como en este caso vamos a hacerlo con los datos de la variable transformada, sencillamente sería sustituir los valores de x por la letra t, ¿no? Bien, por tanto aquí lo que tenemos que hacer es el producto entre t sub i por la frecuencia marginal correspondiente para la variable x. Bien, entonces,
Si multiplicamos menos 2 por las frecuencias marginales de la variable x, tendríamos que multiplicar los valores de t por las frecuencias marginales de la variable x, que serían la última columna de la tabla de correlación que tenemos aquí. Bien, para agilizar un poco los cálculos, pues ya voy a poner directamente los cálculos intermedios. Bien, ahí lo tenemos. Y bien, y por tanto, la media de la variable t sería en este caso la suma de todos los valores, que sería 25, entre la frecuencia total, que como podemos ver en la tabla de arriba, sería de 380. Bien, dividido entre 380. Si hacemos dicha operación, tenemos que el resultado aproximado es de 0,0066. Bien, esto sería en el caso de la media de la variable t. Como nos pedían también las varianzas, pues ya lo que vamos a hacer es calcular también la varianza de la variable t. Bien, y como vemos, pues la ecuación de la varianza para la distribución marginal de la variable x, pues sería x sub i al cuadrado por la correspondiente frecuencia marginal dividido entre n menos la media al cuadrado. Bueno, pues haríamos la misma operación, pero en vez de con la variable x, con la variable t. Sería t sub i al cuadrado por la frecuencia marginal, el sumatorio que tenemos en el numerador, y por tanto esa es la operación que vamos a poner en esta otra columna de aquí. Sería t sub i al cuadrado por n sub i punto. Bien, entonces vamos a hacer esta operación para cada uno de los valores de la variable t. Y bueno, para agilizar los cálculos, pues ya voy a poner los resultados intermedios. Ahí los tenemos. Y bien, como vemos, el sumatorio es de 555. Por tanto, ya podemos hacer el cálculo de la varianza de la variable t. Bien, la varianza de la variable t sería igual a dicho sumatorio, que eran 555, dividido por n, que son 380, menos el valor de la media de t al cuadrado, que habíamos dicho que la media era aproximadamente 0,066 elevado al cuadrado. Si hacemos dicha operación, pues tenemos que el resultado es aproximadamente de 1,456. Bien, esa sería la varianza de la variable t. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra transformación lineal que tendríamos que aplicar a la distribución marginal de la variable y. Bien, es decir, vamos a calcular ahora la media de la variable d y la varianza de la variable d. Luego tenemos que hacer calcular las mismas columnas que hemos calculado en el caso de la distribución marginal de x con la variable t, ahora aquí en la distribución marginal de y. Bien, entonces lo primero para calcular la media era, en este caso, los valores de la variable d multiplicado por n punto j. Bien, para el cálculo de la media. Y para el cálculo de la varianza era los valores de la variable d elevados al cuadrado por la frecuencia marginal correspondiente, que sería n.j. Bien, aquí recordad que las frecuencias marginales correspondientes a la variable y las tenemos aquí arriba, en la tabla de correlación. En este caso serían las que están en la última fila, estas que están aquí abajo, n.j. Bien, bueno, para agilizar la resolución del ejercicio, voy a poner ya directamente los cálculos intermedios. Ahí los tenemos. Y bien, el valor de la media de la variable d, la vamos a poner por aquí abajo, la media de la variable d, pues sería el sumatorio de esa primera columna, bien, dividido por el número total de sujetos, que en este caso pues sería 250 dividido entre 380.
Bien, si hacemos dicha operación, pues tenemos que la media de la variable d es aproximadamente de 0,658. Bien, y la varianza de la variable d sería en este caso el sumatorio de d sub i al cuadrado, que sería la suma de la siguiente columna, que serían 69.500 dividido entre 380 menos la media al cuadrado, que hemos dicho que es 0,658 elevado al cuadrado. Bien, si hacemos dicha operación, pues tenemos que la varianza es aproximadamente 182,462. Bien, ese sería el valor de la varianza de la variable d. Bien, bueno, ahora lo que nos queda por obtener sería el valor de la covarianza. Bien, para obtener el valor de la covarianza, pues haríamos la siguiente operación. Ahí la tenemos. Esta sería la covarianza entre la variable x e y, pero nosotros aquí vamos a calcularla con los valores transformados, es decir, la covarianza entre la variable t y la variable d. Bien, ese es el valor que vamos a obtener utilizando esa ecuación que tenemos arriba. Y bien, lo que tenemos que hacer es multiplicar los valores, cada pareja de valores de la variable t y la variable d por su correspondiente frecuencia absoluta conjunta. Bien, entonces para calcular dicho sumatorio, el sumatorio de dicho producto, como tenemos que trabajar con la tabla de correlación que tenemos aquí arriba, pues tenemos que calcular para cada celdilla que se encuentra en el interior de la tabla la operación que hemos mencionado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es construir aquí una tabla al lado de la tabla de correlación, donde podamos obtener pues el valor de las 25 celdillas que tenemos en la tabla de correlación con respecto a ese producto que necesitamos para obtener el valor de la covarianza. Entonces voy a hacer aquí arriba otra tabla y bueno, como hemos visto ahí, pues pongo dos columnas para que en este caso pues nos quepan los 25 datos que tenemos que calcular haciendo este producto, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por filas. Si empezamos en la primera fila y la primera columna, tenemos que multiplicar la frecuencia conjunta por los correspondientes valores de la variable t y d. Bien, si nos fijamos aquí, he puesto el valor de x e y. Tenemos que poner el valor, en principio, de t y d. Bien, ahí tenemos el valor de t y ahí aparece el valor de d. Entonces, para poder trabajar más cómodamente, aquí en el lateral y en la parte superior de la variable y voy a poner los correspondientes valores de t y los correspondientes valores de d. Ahí aparece. Y bien, bueno, pues empezaríamos con la primera celdilla. Tendríamos una frecuencia de 10, tendríamos que multiplicarlo por menos 2 y por menos 20, que sería el valor de la variable d. Bien, luego el siguiente valor pues sería 15 por menos 2 por menos 10, y el resultado de todas esas operaciones las vamos a ir colocando en estas dos columnas de aquí. Bien, para agilizar un poco los cálculos, pues ya voy a poner los resultados intermedios. Y bien, en el primer caso pues sería 400, vamos a cambiar aquí el color. En el segundo caso pues sería 300 y así sucesivamente. Bien,
Ahí ya los tenemos y por tanto ya podemos obtener el valor de la covarianza. Como vemos aquí, el resultado del sumatorio es de 1100. Bien, y por tanto el valor de la covarianza entre la variable t y la variable d pues sería 1100 dividido entre n, que eran 380, menos la media de x por la media de y. La media de x habíamos dicho que era aproximadamente de 0,066 por la media de la variable y, que sería de 0,658. Bien, si hacemos esta operación, pues tenemos que el valor aproximado de la covarianza entre la variable t y d sería de 2,851. Bien, con esto ya tendríamos las medias y varianzas de las variables transformadas, ¿no? Y también pues la covarianza entre ambas variables. Bien, ahora lo que nos queda para terminar el ejercicio es transformar esos valores transformados, o esos estadísticos transformados, en los valores de la variable original. Bien, ahí tenemos las expresiones que teníamos en el enunciado de las transformaciones lineales realizadas, y bueno, como vemos aquí, de esta ecuación que tenemos de aquí, podemos deducir que la media, en este caso de la variable t, sería igual a el cociente, en el que en el numerador tendríamos la media de la variable x menos 100 dividido entre 15. Bien, como nosotros lo que queremos conocer ahora es el valor de la media de la variable x, pues sencillamente despejamos. Este 15 de aquí pasa multiplicando al otro lado de la igualdad y el 100 que está restando pues pasa sumando, ¿no? Entonces tenemos que la media de la variable x será igual a la media de la variable t multiplicado por 15 más 100. Bien, es decir, que sería la media de la variable t, habíamos dicho que era de 0,066 multiplicado por 15 más 100. Bien, si hacemos dicha operación, pues tenemos que la media de la variable x es de 100,99, es decir, aproximadamente 101. Bien, sería la media de la variable x. Bien, si nos fijamos en la otra transformación que hicimos con la variable y, pues de ahí deducimos que la media de la variable d es igual a la media de la variable y menos 50. Luego, si despejamos de ahí el valor de la media de la variable y, pues tenemos que la media de la variable y será la media de la variable d más 50. Bien, la media de la variable d era de 0,658. Le sumamos 50 y en este caso obtenemos que la media de la variable y sería aproximadamente de 50,658. Bien, luego nos queda la varianza de la variable t y la varianza de la variable x y de la varianza de la variable y. Bien, en este caso la varianza de la variable x pues sería la siguiente. Bien, la varianza de la variable x sería igual a 15 al cuadrado, ¿vale? Que sería el valor correspondiente al cambio de escala que estamos haciendo en la transformación lineal utilizando la variable t por la varianza de la variable t. Bien, o sea que en este caso, si hacemos esta operación, esto sería 15 al cuadrado por la varianza de la variable t, que
como habíamos calculado anteriormente, era de 1,456 por 1,456. Bien, el resultado de esa operación es de 327,6. Bien, esa sería la varianza de la variable x, y la varianza de la variable y, en este caso, como en la transformación lineal simplemente lo que hacíamos era un cambio de origen, como bien sabemos, el estadístico varianza no se ve afectado por los cambios de origen. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la varianza de la variable y, en este caso, va a coincidir con la varianza de la variable d. Como habíamos dicho anteriormente, la varianza de la variable d era de 182,462. Bien, y lo último que nos queda es la covarianza. Para obtener la covarianza entre la variable x e y, sabemos que la covarianza pues también se ve afectada por las transformaciones lineales, y en este caso la covarianza entre la variable x e y sería la covarianza entre la variable t y la variable d por la constante que aplicamos en el cambio de escala de la variable x, que habíamos dicho que era 15, por, en este caso, 1, que sería el valor de la constante del cambio de escala que aplicaríamos en la otra transformación lineal, que como vimos en realidad simplemente lo que se hace es un cambio de origen. Bien, por tanto, esto será igual a 2,851, que era el valor de la covarianza, multiplicado por 15. Bien, y esto nos da un resultado de 42,765. Bien, recordar que la covarianza se expresa en términos absolutos y que en este caso nos indica el grado de asociación lineal que hay entre las variables. En este caso, como nos da un valor mayor que 0, un valor positivo, pues esa asociación es positiva o directamente proporcional. Bien, recordemos que eso significa que a medida que aumenten los valores de la variable x, van a aumentar los valores de la variable y. Lo que no podemos decir con la covarianza es la intensidad de esa asociación. Bien, entonces simplemente podemos expresar el tipo de asociación que existe. Bien, que en este caso es, como decimos, una asociación de tipo positivo. Bien, bueno, pues con esto terminamos este ejercicio y por tanto pues vamos a dar por concluido este vídeo. Bueno, ya para terminar, sencillamente decirles que les envío un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.